Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Lo último que vimos aquí en Mateo fue acerca de la levadura de los fariseos, ¿no? Que Jesús le dice a los discípulos: guárdense, cuídense de la levadura, ¿verdad?, de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Digamos, estos dos grupos que no dudaron en unirse cuando se trataba, eran enemigos, ¿no? Eran enemistad entre ellos, opuestos, ¿no? Aún en su doctrina, pero no dudaron en unirse cuando se trataba de ir en contra de Jesús, ¿verdad? Y era hipocresía, ¿no? Todo lo que ellos representaban. Y Jesús le dice a los discípulos: tengan cuidado de la levadura de ellos, que es la hipocresía, ¿no? Y una actitud hipócrita, ¿no? Diciendo que conocen la palabra de Dios, ¿verdad?, pero no conocen a Dios, ¿no? Esa era la hipocresía de ellos. Y Jesús dijo: cuídense de esas cosas, ¿no? Y después de eso, Jesús, llegamos a esta sección muy importante, no solo creo que importante en el Evangelio de Mateo, sino en toda la Biblia, ¿no? Una pregunta que Jesús le va a hacer a los discípulos, una pregunta que sin duda nosotros tenemos que contestar, ¿no? Porque Jesús no la hace y tenemos que saber contestar y conocer la respuesta, ¿ok? Y la respuesta no lo vamos a ver, no es de un simple conocimiento, sino realmente viene del corazón, ¿ok? Pero vamos a leerlo y después oramos para dar inicio, ¿ok? Capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, que tú la has permitido que ella esté hasta el día de hoy, Señor, en nuestras manos. Y sabemos que ella misma dice que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de congregarnos, Señor, en tu nombre, y abrir tu palabra y meditar en ella, escudriñándola, sabiendo que eso es lo que tú quieres, Señor, que te conozcamos. Así que, Señor, con esa misma voluntad te pedimos que tú seas revelado a nuestras vidas, de todos los que estamos aquí, Señor, los que te hemos conocido y aún los que no te han conocido. Señor, que seas revelado a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, siendo viva y eficaz, Señor, hable en nuestros corazones en esa noche, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Jesús entonces va con sus discípulos y después de tener este encuentro con esos dos grupos, ¿no?, religiosos, fariseos, saduceos, y Jesús, al decirles, como te decía, guárdense de su actitud hipócrita, guárdense de no ser así, más bien de ser así. Él les dice, ¿no? Después de ahí se va a un lugar que es Cesarea de Filipos. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y para empezar, déjame decirte este lugar, Cesarea de Filipos, porque es muy interesante, ¿no?, que llegue en ese lugar, y en ese lugar Jesús pregunta esto, ¿ok? Este lugar, Cesarea de Filipo, estaba situada a unos 40 kilómetros al norte de Betsaida, ¿no?, donde iniciaba el río Jordán, muy cerca del río Jordán, y el lugar se llamaba así por Augusto César y por Herodes Felipe, ¿ok? Era un lugar dedicado a Roma, a la gloria de Roma, ¿no? Porque si tú sabes, Roma pues adoraba a César, ¿no? Se le rendía honor a César
¿no? Era un lugar donde el orgullo romano declaraba que César era el Señor. ¿Ok? Y no solo eso, este lugar era un lugar muy asociado con la idolatría, un lugar de mucha idolatría. Entonces es aquí en ese lugar donde Jesús escoge para hacer la siguiente pregunta, la pregunta más importante de todas, creo yo. Lo primero que dice es, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cuál es la opinión de las personas acerca del Hijo del Hombre? ¿Ok? ¿Qué es esto del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título para referirse al Mesías. ¿Ok? Los judíos entendían muy bien esa referencia, ¿no? Este título comenzó a utilizarse, se utilizó en Ezequiel, pero para Ezequiel mismo, pero ya Daniel lo utilizó refiriéndose al Mesías. Fue el que lo empezó a usar como el Hijo del Hombre refiriéndose al Mesías. Y fue el título que comúnmente Jesús utilizaba para referirse a él mismo, ¿ok? El Hijo del Hombre. Entonces la pregunta realmente está diciendo es esto, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Ok? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús no hace esta pregunta interesado por saber cómo lo ve la gente, ¿no? O sea, no es el ego de Jesús diciendo, a ver, ¿ya saben quién soy yo? ¿Me conocen? ¿No? ¿Realmente soy famoso así como dicen? No, él sabe lo que la gente opina de él. Entonces, ¿por qué hace esta pregunta a los discípulos? La pregunta tiene el propósito de despertar la conciencia de los discípulos sobre la opinión que ellos mismos tienen acerca de Jesús. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo les va a preguntar a ellos, pero la idea está despertando eso, a ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Ok? La respuesta de ellos, vemos en el verso 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, esa es la opinión de la gente en ese momento, ¿no? De los judíos que estaban cerca, que vieron a Jesús. La opinión de ellos era, o era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, el profeta Elías, otros decían que era Jeremías o algún profeta más, ¿no? Como vimos anteriormente en el capítulo 14, verso 2, que es cuando nos narra la muerte de Juan el Bautista, ¿recuerdas? En manos de Herodes. Herodes Antipas también pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, ¿se acuerdan de eso? Entonces sí lo confundían, ¿no? Bueno, no lo confundían, sino pensaban, ha de ser Juan, ¿no? En el Antiguo Testamento, más bien el Antiguo Testamento termina con una profecía acerca del regreso del profeta Elías, ¿recuerdan? En Malaquías, déjenme leer los últimos versículos de Malaquías, Malaquías 4, 5 y 6, dice así, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces muchos creían esto, ¿no? Que realmente era Elías. Los judíos creían que Elías regresaría antes de la venida del Mesías. Entonces muchos no veían a Jesús como el Mesías, pero puede ser Elías, ¿no? O es Juan el Bautista, como veíamos. Algunos llegaron a asociar a Jesús hasta con Jeremías. ¿Recuerdan el profeta Jeremías? Profeta que estuvo profetizando en el tiempo antes de la cautividad, el tiempo de la cautividad, ¿no? Lamentaciones lo escribe Jeremías, el profeta que se conoce como el profeta llorón, ¿no? Porque pues escribe Lamentaciones, ¿no? Y un hombre que le dolía ver la condición de Israel, ¿no? Y muchos se identificaban a Jesús también con él. Otros simplemente decían, es uno de los profetas, ¿no? Creo que esto lo hacían por el tono profético del mensaje de Jesús, ¿no? Pero muchos decían eso, ¿no? Pues un profeta más, ¿ok? Mucha diversidad de opiniones acerca de quién era Jesús, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí, podría ser Elías, podría ser Juan el Bautista, podría ser algún profeta, pero no el profeta, ¿verdad? O sea, no el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas opiniones, situación que existe hoy en día, ¿no es así? ¿Qué pasaría, o más bien, cuál sería tu respuesta si Jesús te preguntara, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿No? Déjame darte algunas opiniones acerca de los hombres que dicen acerca de quién es Jesús el día de hoy. Y no voy a ir muy lejos, voy a hablar de ciertas religiones, ¿ok? Que profesan conocer a Dios. Los testigos de Jehová, ¿ok? Dicen que Jesús no es ni un hombre ni el Dios Todopoderoso, ¿ok? ¿Quién sabe qué es?
¿Por qué? Porque dicen que Él es la primera creación de Dios. Esto basado en una mala interpretación de Colosenses, obviamente. O sea, ellos dicen, ok, es Cristo, pero no es Dios. O un Dios con D minúscula, si lo quieres ver así. Los mormones, ellos dicen que el Padre y el Hijo son diferentes personas. O sea, Jesús no es Dios, es otro Dios, pero con D minúscula también. Musulmanes lo consideran uno de los más grandes mensajeros de Dios para la humanidad, pero es visto solo como un hombre, no lo ven como Dios. Los hindúes respetan a Jesús como un maestro, como un ser iluminado, pero no lo ven como Dios. Los budistas lo ven como un ser iluminado, como un gran maestro, igualmente no lo ven como Dios. Los judíos, lo estamos viendo, ¿verdad? Lo ven como un maestro, como un rabino. Ni siquiera, algunos de ellos ni siquiera lo vean como un profeta. Obviamente no lo ven como Dios, ni siquiera como el Cristo. Ninguna de estas religiones confiesa que Jesús es Dios. O sea que Jesús es Jehová. Ninguna confiesa eso. Todas lo ven como un hombre más. Y si Él fuera solo otro hombre, en verdad sería un hombre mentiroso y blasfemo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús afirmó ser igual al Padre, ¿no? Ser Dios. Entonces, no puedes decir, es un buen maestro, fue un profeta más, porque o es Dios o es un mentiroso al que no puedes creer nada. Un blasfemo, como decía. Yo sé que puede sonar fuerte que yo diga eso acerca de Jesús, pero es una hipótesis. Si Él no es Dios, entonces es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús claramente afirmó que Él era Dios. ¿Okay? Por lo menos los fariseos lo entendieron así. Y por eso lo crucificaron. ¿Verdad? Porque Él, siendo hombre, se hace Dios. ¿Recuerdas? Entonces Jesús claramente es Dios. Pero es interesante cómo los hombres lo siguen viendo como un hombre más. Como veíamos. Mucha gente el día de hoy no ve a Jesús como realmente es Jesús. ¿Y quién es Jesús? La Biblia expresa claramente esto, que Jesús es Dios. Muchos pasajes donde muestra claramente los apóstoles. El domingo pasado veíamos, comenzando 2 de Pedro, veíamos cómo Él declara a Jesús nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Pablo en varias ocasiones lo dijo así igualmente. Jesús dice nuestro Dios Jesucristo. Jesús nunca dijo yo soy Dios, pero lo mostró, ¿verdad? Lo reveló de otra forma. Los judíos lo entendieron. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Con sus hechos, sus palabras, dejó una clara evidencia al pueblo de Israel y a todo el mundo gentil que Él era el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo. Sin embargo, ellos no entendieron el mensaje. Ellos veían a Jesús como muchos lo ven hoy en día, como un hombre, como un maestro, como un iluminado, pero se quedaron cortos. ¿Recuerdas a Nicodemo? ¿Recuerdas la historia de Nicodemo, Juan 3? Déjame recordarte cómo comienza Juan 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿recuerdan? Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Se quedó corto Nicodemo. Eres un maestro. Vienes de Dios, pero como maestro. Eso le da pauta a Jesús a decirle: Nicodemo, si no naces nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Tu problema es ese, ¿verdad? O sea, les damos testimonio, testificamos y no reciben nuestro testimonio. Más adelante le dice Jesús. Ese era el problema de los judíos. ¿Por qué los judíos rechazaron de esta manera a Jesús? Porque ellos se pusieron un estándar muy alto acerca del Mesías. Ellos dijeron: nuestro Mesías tiene que ser así y tiene que llegar así, o si no, no es el Mesías. Y cuando llegó, no llegó como ellos quisieron y lo rechazaron. ¿Sabes cuál es el problema? Que el hombre quiera hacerse su propio Dios y no acepta el Dios revelado en las Escrituras. Es el problema al día de hoy de todos los hombres que no han creído en Jesús. ¿No es así? Pero nosotros por la palabra podemos saber quién es Jesús. Y vemos su revelación muy claramente.
Así como sucedió en el tiempo de Jesús, la gente escucha la opinión popular sobre Jesús y la sigue. No se preocupan en investigar, no se preocupan en escudriñar sobre la vida y el mensaje de Jesús para entender realmente quién era Él. No les interesa conocer la verdad del Evangelio. Se quedan con simples opiniones acerca de Jesús, pero no tienen convicciones. Aún mucha gente el día de hoy puede decir, sí, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, pero lo dicen como una opinión más, me explico, no con una convicción. Y ahorita de eso vamos a hablar más adelante. Así estaban los hombres en la época de Jesús y así lo siguen estando en nuestros días. Sin convicciones, solo opiniones. Pero Jesús preguntó, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero la pregunta más importante es la siguiente, verso 15. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? ¿No? O sea, al final importa poco lo que los demás opinen acerca de quién es Jesús. Lo importante es quién es Él para ti. ¿Verdad? Es personal. ¿Verdad? Aquí nada de cuna cristiana, una cosa de esas. No, pues a mí mis papás me enseñaron que Él era Dios. Así, esa es la opinión de tus papás. ¿Me explico? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has tenido una revelación de Jesucristo como Dios? Que te estás engañando y no pienses que eso te puede salvar. Tener la misma opinión que tus padres porque así te enseñaron. ¿Le vas a la América porque ellos le iban a la América? Es lo mismo. Hasta que veas jugar a las Chivas vas a darte cuenta. Una convicción real, ¿no? Es un chiste, obviamente. Arriba los Pumas. Ah, no, el Toluca, perdón. No. Se trata de eso, de que cada uno tenga una convicción personal acerca de Jesús. Por eso Jesús le preguntó primero, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿No? Imagínate que Juan le hubiera dicho, pues mi papá me dijo que eras Elías, ¿no? Y por ahí otro Andrés diciendo, pues mi abuelito me dijo que eras Jeremías, ¿no? O sea, es eso, son opiniones. Pero ¿quién es Jesús para ti? Es lo que Jesús les dice. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Te decía, al final esa es la pregunta más importante. Contestar correctamente esta pregunta cambia la condición espiritual de una persona, ¿verdad? Te traslada del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, Jesucristo. La respuesta a esta pregunta es cuestión de vida o muerte. Realmente es así. Vida o muerte espiritual. Los discípulos ya se habían hecho anteriormente esta pregunta cuando Mateo 8, versículo 27, la historia de cuando van en la barca con Jesús, ¿recuerdas? Y Jesús se duerme, ¿se acuerdan? Se queda dormido y la tempestad es grande, Jesús está bien dormido y de repente empiezan a gritar y van y lo despiertan y Señor, nos ahogamos y Jesús se levanta y calma la tempestad y todo y al último se preguntan, ¿quién es este hombre? ¿Te das cuenta? Ellos empezaban ya a relacionarse con este hombre y a conocer a este hombre. Ya no era una opinión más. Ellos estaban viendo, wow. O sea, reprendió la tempestad y hubo calma. En un instante. Cuando estudiamos te decía, eso es un milagro, porque aunque hubiera reprendido y se hubiera calmado, o sea, las olas hubieran estado un rato todavía moviéndose hasta que, dice aquí, en un instante se calmó todo. ¿Se dan cuenta? Ellos dijeron, ¿quién es este hombre? Pues ¿quién crees? Te está demostrando que Él tiene autoridad y poder sobre la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es el creador. ¿No es así? La creación oye su voz y obedece. Y ellos preguntaron esto. Pero ahora Jesús les hace esta pregunta. Y Jesús ya les había dado demasiada evidencia para que ellos llegaran a una conclusión y respondieran correctamente. O sea, es el examen, ¿no? Hemos visto caminar a los discípulos con Jesús durante ya bastante tiempo aquí en Mateo. Viendo muchas señales, muchos milagros, sus predicaciones. O sea, ya era hora de que ellos, era hora del examen, de que llegara la pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo?
Aquí no se vale copiar, ¿ok? Aquí no se vale la opinión de otro, aquí es tú quien dices que soy yo. Y esa pregunta es una pregunta que por bien tuyo, por bien mío, debes de contestarla lo más sinceramente posible. ¿Verdad? ¿Quién piensas tú que sea Jesús? Porque a lo mejor vas a decir, a lo mejor tú no ves la respuesta, está en el verso 16, espérate, ¿ok? O sea, al final del examen vemos la respuesta. Porque si tu respuesta no cuadra con esa, entonces tienes que empezar a conocer más a Jesús. ¿Me explico? Estás reprobado, pero no te preocupes. Todavía hay chance de un extraordinario. O sea, eso es lo importante, que tú puedas honestamente contestar esa pregunta y darte cuenta si realmente sabes quién es Jesús, si realmente conoces al Hijo de Dios. Entonces, todo lo que Jesús había hecho hasta este momento era para que ellos contestaran correctamente esta pregunta. Y entonces vamos a ver la respuesta. ¿Ya la contestaste tú? Bueno, ya la sabes, ¿verdad? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro es la verdad más importante de todo el universo. Velo de esta manera, tienes que verlo en esa magnitud. Esa es la verdad más importante de todo el mundo, de todo el universo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Jesús no es un maestro, un simple maestro, no es un iluminado, no fue un buen hombre, no fue un gran profeta. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Pedro Jesús era mucho más que Juan el Bautista, mucho más que Elías o cualquier profeta. Jesús era el Cristo, el Mesías, ¿recuerdas? ¿Qué significa esto? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, recuerden, es griego, ¿ok? Que en hebreo es Mesías, que en español es ungido, ¿ok? Cristo es griego, Mesías hebreo, ungido es español. Eso es lo que significa Cristo, el ungido de Dios. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, es un concepto que venía del Antiguo Testamento, solo había 3 grupos de personas a las cuales se les ungía. ¿Ok? Que eran los profetas, sacerdotes y reyes, ¿no? Son las personas que vemos que son ungidos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa esto de ungir a alguien? ¿Okay? Se ungía con aceite comúnmente, ¿no? Se derramaba aceite sobre la persona y es una forma de ungirla. Pero eso era algo como simbólico. ¿Qué significaba el ungir a alguien? ¿Okay? El ungir era prácticamente la persona que Dios estaba reconociendo, la persona que estaba escogiendo para una tarea en particular. ¿Okay? Eso era ungir a la persona. Se ungía al profeta como profeta, ¿verdad? Se ungía al rey como rey. Se ungía al sacerdote como sacerdote. Y era Dios quien lo escogía y se ungía para que el pueblo viera que esa persona era la persona que Dios estaba escogiendo. En este caso el Mesías era la persona que Dios iba a elegir como el prometido. ¿Okay? Esta bendición y esta promesa que Dios les hizo, no solo a Abraham, esta promesa viene desde Génesis capítulo 3, hemos hablado de ella anteriormente. Génesis 3, verso 15. Esta promesa la vemos por primera vez en el protoevangelio, la primera mención del evangelio que aparece en la Biblia, que es Génesis. Inmediatamente después de la caída, Dios le da una promesa a Adán y a Eva. A través de la serpiente le dice, ¿recuerdas? Dice la serpiente, tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza, una herida mortal. Y está hablando de la cruz, está hablando de Cristo, la simiente de la mujer. Y desde en adelante, Satanás trata de destruir la simiente hasta la cruz. En la cruz, Satanás pensó que había ganado, ya destruí la simiente, ya la maté, terminé con ella. Pero sin darse cuenta, fue su muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿No fue así? Jesús venció a la muerte en la cruz. Y todo el tiempo tú puedes ver, ¿no? el plan, ¿no? Y el esfuerzo de Satanás de tratar de destruir la simiente, y la simiente inmediatamente desde Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 6, se empieza a ver cómo Satanás trata de destruir la simiente, porque esa es su condena. Y Dios se lo dijo, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a matar, va a terminar contigo.
¿Sí se dan cuenta? Por eso Cristo viene y nace de una virgen, la simiente de la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es para que entendamos esta palabra de Cristo. Los judíos lo entendían perfectamente. Para ellos el Cristo, el ungido, el Mesías, era la persona que Dios elegiría como esa promesa de la simiente, que después fue vista como el descendiente de David, el linaje de David. ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a David cuando David quería hacer una casa a Dios? Le dijo, no, yo te voy a hacer una casa. Va a ser a través de un descendiente, un rey que su reino no tendrá fin, ¿verdad? Gobernará para siempre, justicia para siempre. Y de ahí vienen todas las profecías acerca del Mesías. Isaías, el profeta que más escribió acerca del Mesías. No, y vemos esa promesa. O sea, el pueblo judío entendía quién era el Cristo. Era aquel que Dios había elegido. ¿Ok? Para los judíos en esa época entonces el Mesías representaba al rey que vendría a librarlos de la opresión de Roma. Era la imagen que ellos tenían, ¿ok? El libertador de la nación judía. Y cuando Pedro respondió diciendo, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, quiso decir, tú eres aquel a quien Dios ha ungido rey, tú eres el rey de quien se profetizó que vendría para gobernar sobre el pueblo de Dios y sobre las naciones de la tierra. Tú eres el rey que viene, el ungido, lo que estaba diciendo Pedro. Y el decir que Jesús era el Hijo de Dios viviente, porque dijo eso, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando dice el Hijo de Dios viviente, Pedro está diciendo que Jesús tiene la esencia y la naturaleza de Dios Padre. O sea, lo que está diciendo es que tú tienes los genes de Dios. Por eso es que la Biblia llama a Jesús el unigénito de Dios, ¿verdad? El Hijo, en ese sentido, unigénito. Si se podría decir de esta manera, biológicamente es el único Hijo de Dios. Tiene los genes de Dios. Por eso está diciendo, eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, pero eso es por la fe, ¿verdad? No como Jesús. Porque realmente la Biblia nos enseña que somos hijos adoptados, ¿verdad? Con todos los derechos y responsabilidades, pero nosotros no somos dioses. Solo hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que la Biblia nos enseña claramente, ¿verdad? Más adelante en Juan capítulo 6 es donde vemos en un contexto diferente esa afirmación también de Pedro. Déjame leerlo, Juan 6 versos 68 y 69. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Es cuando Jesús está predicando a las multitudes y llega un punto de las multitudes, ya no soportan lo que Jesús le está diciendo y empiezan a irse, dicen, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Y empiezan a irse. Y Jesús se voltea a ver a los discípulos y les dijeron, ¿ustedes también se van a ir? Pedro dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, Pedro, nosotros hemos creído. ¿Y qué más? Y conocemos. Estamos estudiando Pedro. ¿Viniste el domingo pasado? Hablamos de conocer a Dios, ¿verdad? Y Pedro sabe, esto es lo que necesitan. Y aquí lo estamos viendo. Dice, hemos creído y conocemos. Hemos tenido un conocimiento más íntimo, más relacional, ¿verdad? Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? O sea, en Pedro no había duda, yo sé quién eres. Hay muchas opiniones, sí, la gente dice cada locura acerca de Jesús, pero yo sé quién eres. ¿Sabes por qué? Porque te he conocido. Ese es el punto. Porque te he conocido. Pedro también está afirmando que Jesús es Dios, obviamente. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Lo que todas esas religiones que te mencionaba, opiniones, no dicen, no se atreven a decir, Pedro lo dice aquí, la Biblia lo declara, Jesús es Dios. Si no hubiera sido así, inmediatamente Jesús hubiera reprendido a Pedro, ¿no es así? Como los ángeles hicieron, no me adores a mí. Si hubiera sido así, si un simple hombre, maestro, lo que quieras, le hubieras dicho a Pedro, espérame, no, Pedro, no te equivoques, yo no soy Dios, yo soy un simple hombre igual que tú. Jesús nunca lo detuvo, aceptó eso porque es la verdad. Jesús es Dios. Y espero que puedas entenderlo y recibirlo. Jesús es Dios.
Dios se hizo hombre. Lo que dice la Biblia. El verbo fue hecho carne. Juan 1. El verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre. Tomó un cuerpo humano. Caminó en esta tierra. En medio del pecado. Sin pecar. Pero Él se hizo hombre, ¿te das cuenta? Qué increíble es eso. El Creador tomó la forma de su creación. Si tú no ves a Jesús de esta manera, Él no tiene nada que aportarte, no tiene nada que darte. Verlo como un simple maestro, pues métete a la universidad, también hay maestros ahí. ¿Me explico? No se trata de una simple doctrina, se trata de una persona. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es Dios, Jesús es Jehová, ¿sabías? Dile, es un testigo de Jehová y se va a arrancar la piel. Pero la Biblia declara que Jesús es Jehová. ¿Alguna vez has hablado con algún testigo de Jehová? ¿Y has sabido qué responderle y contestarle? Dile esto, Jesús es Jehová. Y te lo puedo demostrar con tu Biblia. Mira, acompáñame a Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, así rápidamente. Porque te van a sacar versículos, ya sabes cómo son, ¿no? Los preparan para eso, para pelearse, ¿no? Defender sus doctrinas chafas. Blasfemas además. No solo es chafa, eso sí es blasfemia. Romanos 10, lo sabes. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor. ¿Quién es? Curios. ¿Sabes cuál era el sinónimo, digámoslo así, de curios en el Antiguo Testamento? Adonai. ¿Sabes eso? El Señor es el amo. Curios es el amo, griego, Adonai es el amo. ¿Y sabes quién era Adonai en el Antiguo Testamento? Jehová. Jehová. Ahora, si no te queda claro, ve, y creías en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 13. ¿Sabes que esa es una cita del Antiguo Testamento? ¿Lo tienes marcado en tu Biblia? ¿Tienes una referencia ahí? ¿Cuál es? JL, ¿qué es? José Luis. No. Joel. Ve Joel. Ya me falla la vista. 2:32. ¿Sabes qué dice Joel 2:32? Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué dice tu Biblia aquí? Porque todo aquel que invocar el nombre de él, Señor. ¿Y qué acaba de decir? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Entonces está diciendo Pablo, un judío, fariseo, conoce la ley, conoce el Antiguo Testamento muy bien. ¿Qué está diciendo? Que Joel estaba diciendo que Jehová es el Señor. Y él está diciendo, Pablo está diciendo que Jesús es ¿quién? El Señor. Entonces, ¿quién es Jesús? Jehová. ¿Te das cuenta? Esa es la verdad que declara la Biblia. Jesús es Dios. Siempre ha sido Dios por toda la eternidad. Jesús es Jehová, ¿te das cuenta? Yahweh, o como quieras decirlo. Es Él, el Dios todopoderoso, el creador del universo, de los cielos, de la tierra. Es Jesús. ¿Te das cuenta? Y Pedro dice esto: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? No son simples palabras, no son simples opiniones, son convicciones. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Fíjate lo que ocurre ahora, regresando a Mateo 16. Verso 17. Entonces respondió Jesús.
Hay una respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Jesús dice que Pedro llegó a esta conclusión no porque lo haya entendido, no porque lo haya razonado, sino ¿por qué? Porque fue una revelación del cielo. ¿Se dan cuenta? Y ve lo que dice, bienaventurado eres. ¿Ok? Es una bienaventuranza. ¿De qué depende la bienaventuranza? ¿De qué depende? ¿De que Pedro dijo, Él es Cristo, el Hijo de Dios viviente? No. De que le fue revelado de los cielos. ¿Te das cuenta? Es lo que te decía hace rato. Mucha gente en la calle también ve a Jesús y le preguntas, ¿quién es Jesús? Pues es Dios, el Señor, el jefecito, ¿no? ¿Sí te ha pasado o no? No, Él es Dios. No tiene problema con eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que es una opinión más. No hay una revelación de Dios. No hay bienaventuranza. Puede decir, Él es el Cristo, el Hijo. Sí, es el Cristo, sí, el Hijo de Dios. Si Él es Dios, sí, no tengo problema con eso. Me lo enseñaron desde el catecismo, ¿no? Sí, pero no hay una convicción. Porque no te ha sido revelado por el Padre. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo experimenté eso. Yo crecí así. Yo lo que conocía de Dios me lo enseñaron mis padres, mi familia, después fui al catecismo y lo aprendí y me lo sabía. Pero fue hasta que me topé con Jesús y empecé a conocerlo, que tuve esa convicción y entendí quién era Él. Y fui bienaventurado. No porque desde niño me dijeron quién era Jesús, no, porque un día Dios me lo reveló. Y ya no hubo vuelta atrás. En mi vida ya no hubo vuelta atrás. Así es, familia, así es. Cuando Jesús ha sido revelado por el Padre, ya no hay vuelta atrás. ¿A dónde iremos? ¿Verdad? ¿A dónde voy a ir? Ya no tengo a dónde ir, Señor. Ahora sí que está el bueno, o sea, ya lo sé, te experimenté, te conozco, ya no tengo más a dónde ir. Solo en ti hay salvación. ¿Se dan cuenta? Y esa es una convicción. No vuelvo atrás. Es una canción, ¿verdad? La cantamos, no vuelvo atrás. Porque es la realidad. Cuando el Padre ha revelado a Jesucristo en tu vida y tú lo has aceptado, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya dices, nada se compara a lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Nada. Nada de este mundo. La persona que ha tenido una revelación de Jesucristo de esta manera y ha creído en Jesús, o sea, regresar al mundo es de dejar todo por nada. ¿Me explico? ¿Por qué tanta gente, a qué voy? ¿Por qué tanta gente el día de hoy viene a la iglesia, dice que conoce a Dios, conoce la Biblia, puede decirte pasajes de la Biblia y de repente ya se va al mundo otra vez? Porque nunca tuvo una revelación de Jesucristo, ¿te das cuenta? Oye, pero él decía que era el Cristo, él decía que era el Hijo de Dios viviente, sí, pero no le fue revelado por el Padre, no hubo una convicción en su corazón, no fue bienaventurado. ¿Se dan cuenta? Jesús le está diciendo, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te logró carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es mi oración que Jesucristo sea revelado en tu vida y en la vida de su iglesia, los que estamos aquí, todos los que vengan aquí, que pueda ser revelado sus vidas. Porque pueden escuchar las enseñanzas y verso a verso y lo que quieras, pero he visto tanta gente escuchar la Biblia de esta manera y no creen en Jesucristo. Su vida no es transformada y se vuelven al mundo. No es garantía escuchar la palabra de Dios del mejor maestro que existe. Porque el mayor ejemplo de eso es Judas. ¿No es así? Caminó con Jesús. Lo vio, todo esto lo vio. Escuchó cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y no creyó. Al final fue el quien lo entregó por 30 monedas de plata. ¿Te das cuenta? No una revelación. O no la aceptó más bien. Prefirió el dinero de este mundo. Si en tu corazón hay una convicción, pídele a Dios que la haya.
Él quiere revelar a su Hijo en tu vida. Pídeselo. Pídeselo. Mas a todos los que le recibieron, ¿recuerdas? Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, está hablando del rechazo de Israel, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. Los que han creído en el nombre de Jesús, el Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, verso 13, no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de, ni porque tus papás quieran que seas cristiano. O sea, no es por voluntad humana, sino por qué, voluntad de Dios. La revelación, lo que está diciendo Jesús, bienaventurado porque te lo reveló mi Padre. Fue una revelación de Dios a tu vida. Las verdades que cambian nuestra vida no las captamos de una forma física, carnal o aún racionalmente, son revelaciones de Dios. Pues imagínate, si solamente las personas sabias y listas pudieran recibir el Evangelio, yo estaría en el infierno. ¿No? Te alabo, Padre, porque Él revela estas cosas a los pequeños, a los niños, a los necesitados, ¿recuerdas? No a los soberbios, a los orgullosos, a los sabios de este mundo. Dios los sorprende en su sabiduría, ¿no? Jesús le está diciendo esto. Ve verso 18. Se pone más bueno. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué versículo tan más bello, pero a la vez tanto conflicto que se ha hecho, ¿no? Tanta controversia de este versículo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Yo también te digo, o sea, está diciendo algo. Tú acabas de decir algo de mí. ¿Se dan cuenta? Yo también te digo, o sea, ese también es importante. Yo también te digo que tú eres ¿quién? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el texto original Jesús hace un juego de palabras, ¿ok? Usando el nombre de Pedro, el cual en griego es Petros, y el nombre de esta palabra roca, cuando dice que sobre esta roca, que en griego es Petra. No es tu tía. Así es en griego, Petra, ¿ok? Ambas palabras proceden de la misma raíz. Petro, Petra, tienen la misma derivación y suenan casi iguales, pero no tienen el mismo significado. ¿Ok? La palabra Petros es una piedra o un trozo de roca que puedes arrojar con una mano. ¿Ok? Es una piedra que puedes tener en tu mano. Mientras que Petra es una masa grande de piedra, una peña. ¿Sabes lo que es una peña? Es como una montaña, pero realmente no es una montaña, es una piedrota. ¿Ok? Es una peña fija, inmovible y segura. Ese es el sentido de esa palabra roca. Entonces, Jesús nunca dijo, y no está diciendo ahí que Pedro es Petra. ¿Ok? No está diciendo que Pedro es esa roca en la cual edificará su iglesia, lo que la iglesia católica dice, diciendo que Pedro es el primer papa de la iglesia. Eso es un engaño. Eso no está diciendo ahí. La roca sobre la cual Jesús edifica su iglesia, porque es lo que dice, no es Pedro. ¿Cuál es esa roca? Una roca, algo que no se puede. Pedro es una piedrita que puedes agarrar y aventar. Es una roca que nadie puede mover. Muchos apuntan, esa roca es Jesucristo. Claro, Jesucristo y su verdad y lo que estamos aprendiendo. Es la verdad que Pedro acaba de confesar. Tú eres el Cristo. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios viviente. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, eres Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es Jehová, Dios, será salvo. En el momento en que una persona con una convicción real en su corazón, que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento es parte ¿de quién? De la iglesia.
¿no? Pedro entendió esto. Lo vimos en primera de Pedro. Dijo, nosotros como piedras vivas. Él es la piedra del ángulo, ¿verdad? Y sobre él edificamos y crecemos como un edificio, piedras vivas. Pero él sabe que él no es la roca. La roca es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La iglesia está construida sobre la revelación de Cristo. Y no solo eso, lo que Jesús acaba de hacer. La deidad de Jesús es el cimiento sobre el cual descansa la iglesia. Es el credo fundamental del cristianismo. Jesús es Dios. ¿Sí lo ven? Jesús edifica su iglesia sobre las personas que creen y confiesan que Jesús es el Mesías y que Él es Dios. Jesús nunca dijo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Eso es antibíblico. La iglesia está construida sobre la revelación de Cristo hacia el hombre. ¿Qué es lo que acaba de decir? Bienaventurado eres, ¿verdad? Porque eso te reveló mi Padre. Jesús es el fundamento. Esto mismo fue lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, anótalo, versículo 11, 1 Corintios 3, 11, porque nadie, fíjate lo que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie, porque para empezar ya está puesto. ¿Y quien lo pone, quién es? ¿Quién reveló? Dios. ¿Quién le reveló esto a Pedro? Dios. Puso el fundamento en Pedro. ¿Se dan cuenta? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es el fundamento. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El fundamento. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si te diste cuenta, hay dos confesiones. Por eso te decía, esa palabra también es importante. Porque Pedro confiesa a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús confiesa quién es Pedro y yo te digo, tú eres Pedro. ¿Te das cuenta de eso? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Dos confesiones. Pablo escribe en 2 Timoteo 2:19, 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Fíjate lo que está diciendo Pablo ahí. Está hablando de la iglesia. Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. En ese tiempo, cuando se construían edificios, se ponían los fundamentos. Comúnmente en el fundamento se ponía una firma o un sello del constructor, para identificarlo como una obra de él. Y dice, en ese sentido, el fundamento de Dios está firme. O sea, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo, ¿verdad? Lo vimos. Y dice, está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a quiénes, a los que son suyos, a los que le pertenecen. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca, ¿qué cosa? ¿Qué nombre? De Cristo. ¿Te das cuenta de las dos confesiones? Conoce el Señor a los que son suyos. Y yo te digo, tú eres Pedro, te conozco. Y la otra parte del sello es el que invoca el nombre de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. Esta es la roca. ¿Sí lo ven? La vida eterna se basa en este fundamento. Como vimos el domingo pasado. Juan 17:3. Y Jesús hablando, y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Recuerdan esa palabra? A ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Un conocimiento relacional. Te conozco y me conoces. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no conoce a todos los hombres? Claro que los conoce, pero aquí está hablando de un conocimiento como hijo. Yo, haz de cuenta, velo de esta manera. Dios reconociendo, tú eres mi hijo. Yo te digo, tú eres Pedro. ¿Recuerdas quién le puso ese nombre a Pedro? Jesús. Pedro se llama Simón, así le puso su papá. Anteriormente le dijo, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Jesús le está hablando acerca de su nueva naturaleza. Yo sé quién eres ahora, eres Pedro. ¿Se dan cuenta?
¿Tienes ese conocimiento de Dios el día de hoy? ¿Conoces a Dios como tu Padre y Él te reconoce como su hijo? Esa es la roca en la cual Dios edifica su iglesia. ¿Ok? Ahora Jesús dijo claramente otra cosa más. Edificaré mi iglesia, ¿te diste cuenta? Edificaré mi iglesia. Esto quiere decir dos cosas muy importantes. Número uno, la iglesia tiene dueño y no es el hombre. ¿De quién es? Mi iglesia. ¿Sabes algo? Como pastor, no sabes cómo yo descanso en esto. Siempre he descansado en eso. La iglesia es del Señor, no es mía. Yo no me ando preocupando por más. Él edifica, yo no. Yo soy un miembro más, está sirviendo al Señor y busco ser fiel en lo que Dios me pone a hacer. Pero no tengo que estar viendo que si está pasando esto, que si el otro, que si ya falló esto, que si otro, que si no hay ofrendas, que si... A mí no me interesa eso. Dios edifica su iglesia. ¿No es así? Yo tengo que ser fiel a lo que me llamo a hacer. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Y lo segundo que vemos es que quien edifica la iglesia es Jesús, no el hombre, como te decía. Es de Él, número uno, y Él es quien la edifica, número dos. ¿Se dan cuenta? Algo muy interesante. Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia. ¿Ok? La segunda vez en los evangelios es adelante en el capítulo 18, lo vamos a ver más adelante. Y en los evangelios ya no vuelve a aparecer hasta el libro de los Hechos donde se menciona ya la iglesia. En griego es la palabra eclesia, eclesia, literalmente la palabra está compuesta de dos palabras que es llamar fuera. Llamar fuera es eso. ¿Qué quiere decir eso? Convocar. Los que son llamados fuera, salir a un lugar, ser convocados. Por eso le llamamos congregarnos, reunirnos. Somos llamados por Dios. Jesús ya le nombra así. ¿Ok? Y dice algo más ahí en el verso 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, ¿qué quiere decir esto? El Hades era conocido como el lugar de los muertos. ¿Ok? Ese sentido de lo que Jesús está diciendo. Pero dice que las puertas del Hades. Las puertas del Hades es una referencia al poder de la muerte. ¿Ok? Las puertas por donde uno entra, ¿no? Está hablando del poder de la muerte. Y lo que está diciendo es que la muerte no tendría poder sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque ese poder fue vencido en la cruz. ¿Verdad? Jesús en la cruz murió por nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte. Y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, venciendo la muerte, resucitando al tercer día para dar vida a todo aquel que cree en Él. ¿Te das cuenta? Es el evangelio. Ni la misma muerte puede tener la iglesia de Cristo, lo que está diciendo aquí. ¿Te das cuenta? Te lo decía al principio, Satanás ya fue vencido en la cruz. Una persona que realmente ha creído en Jesús, confesando a Cristo y conociendo a Dios y siendo bienaventurada, como veíamos en esa confesión, esa persona tiene vida eterna. ¿Verdad? ¿Vas a morir físicamente? Sí, pero vas a resucitar como Cristo resucitó, ¿no es así? Y entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Jesús moría en la cruz por nosotros. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otro versículo bien controversial, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces ahí ves a Pedro en la entrada del cielo, ¿no? Con su libreta ahí, a ver tu nombre. Aquí te hago las llaves. Cierro la puerta y no entras. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Son burradas. Burradas que lo único que hacen y logran es estorbar a los que realmente están buscando a Dios de corazón. Las llaves del reino de los cielos no es otra cosa más que el evangelio. El mensaje del evangelio.
En un principio lo vimos, no sé si recuerdan, se los dije. Mateo 4:17. Cuando Jesús comienza su ministerio. ¿Recuerdas? Fue bautizado, después fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado por Satanás. Y después de eso comienza su ministerio, ¿recuerdas? ¿Y cómo comenzó su ministerio? Dice verso 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿qué cosa? Y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? Es el arrepentimiento. Al escuchar el evangelio, el arrepentimiento. Es lo que está diciendo. O sea, ¿quieres entrar dentro de los cielos? Arrepiéntete, cree en el evangelio. Marcos lo dice así: arrepiéntete y cree en el evangelio. El evangelio son las llaves del reino de los cielos. El evangelio es, recuerda que es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias de Dios para el hombre, las buenas noticias de Jesucristo, que siendo Dios vino a este mundo a morir en una cruz por el pecado de todos para dar vida eterna al que cree en Él. Eso es el evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué está diciendo? En ese momento Pedro está recibiendo la revelación de Jesucristo y todo lo que ya aprendió lo puede entender mejor. Se trata de predicar quién es Jesús, que lo conozcan, crean en Él y sean salvos. Y esas son las llaves del reino, te las estoy dando, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora no es algo que solamente Dios le dio a Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan la gran comisión? A los demás discípulos les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? A todos. ¿Ok? Jesús, déjame decir otra cosa también, Jesús nunca le dio a ningún hombre, ni a Pedro, el poder de perdonar pecados. Porque muchos también dicen, es que está hablando de eso. No le dio ese poder, nadie lo tiene más que Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿sí o no? En un momento los judíos lo entendían. Y cuando Jesús dijo eso, tus pecados son perdonados, ellos mismos dijeron, tus pecados son perdonados, solo Dios puede perdonar pecados. Hello, entonces ¿quién es Jesús? Ellos mismos lo estaban afirmando, pero no lo estaban aceptando, ¿te das cuenta? Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Está perdonando pecados? Dios. Jesús nunca dio el poder a un hombre de hacer eso. El poder que Jesús le está dando a Pedro es el poder para proclamar las condiciones para obtener el perdón de los pecados, que es el evangelio. Si te arrepientes y crees en el evangelio, serás salvo. ¿Ok? Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ella andas atando y desatando por todos lados, ¿va? Y átalo y desato, y ato y desato, y ato y desato. Ni las correas de los zapatos sabes atarte y andas ahí atando y desatando. ¿Qué quisiera esto? Y todo lo que ates, o sea, en el contexto, ¿de aquí hablando del evangelio? ¿No es así? Las llaves del reino, el evangelio. Todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado ¿dónde? ¿Qué está diciendo? El evangelio tiene el poder de atar o desatar el alma del hombre cautivo del pecado. ¿Estás de acuerdo? Cuando una persona escucha el evangelio y no lo recibe, esa persona está afirmando su decisión de seguir esclava del pecado y de la muerte. Y esa decisión tiene validez hasta en el cielo. Y viceversa, de igual manera, cuando una persona escucha el evangelio y lo recibe, esa persona está afirmando su decisión de ser liberada del poder del pecado y de la muerte, y su decisión tiene validez en el cielo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. No hay más. No hay otra cosa. ¿Ok? Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque decía la gente que Jesús era el Mesías, hubiera provocado, o sea, imagínate lo que hubiera provocado en ese momento. O sea, para empezar, o sea, todos los judíos estaban así, inquietos, una inquietud política, y seguramente le hubiera provocado a los fariseos una acción prematura de ir y arrestar a Jesús, y aún no era ese momento. Por eso Jesús les dice,
A nadie le digan aún que yo soy el Cristo. Aún no era la hora para que los judíos escucharan el testimonio de quién era Jesús. Eso sucedería, ¿sabes cuándo? Después de la resurrección. La señal del profeta Jonás, ¿recuerdas? Fue lo que les dijo. No habrá otra señal para ustedes más que la de Jonás. Por eso Jesús dice, no lo digan, ¿ok? Más adelante Jesús les dirá lo contrario. Ahora sí, ir por todo el mundo, ya resucitado, ya murió en la cruz, resucitó. Ahora sí, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿No es así? Ya es el momento de hacerlo. ¿Ok? Pero como vemos, aún no era el momento para que los discípulos divulgaran esa verdad. Porque Jesús aún no había cumplido con su misión de morir en la cruz por el pecado de todos. Eso es lo que Jesús va a enseñar a sus discípulos a continuación. Lo vamos a ver la siguiente semana, en la parte final del capítulo 16. Pero, nuevamente, recordando lo que vimos. ¿Qué pregunta? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Hay una convicción? O tú puedes decir, sí, lo que dice Pedro, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué? Pues ahí lo dice. No le copies. ¿Quién es Jesús para ti realmente? Contéstalo honestamente delante de Dios, no delante de mí. Delante de Dios. Jesús el día de hoy, Vero, esta manera está diciendo, ¿quién soy yo en tu vida? ¿Realmente soy tu Salvador? ¿Soy tu Señor? Esa es la pregunta. Responder a la pregunta de Jesús, como lo hace Pedro, no solo trae salvación, también trae transformación. Esa pregunta va a cambiar tu vida. ¿Ok? Esa revelación de Dios cambia tu vida. Tiene que ser notorio. Déjame terminar con esta cita del pastor David Guzik acerca en su comentario acerca de este pasaje. Dice, dice él, de hecho nosotros respondemos esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, eso afectará la manera en que vivimos. ¿Te das cuenta? Cada día estás respondiendo a esto. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús? Vamos a orar, ¿ok? Vamos a dar gracias, Señor. Damos gracias esta noche por tu palabra, por tu revelación. Gracias, Señor, gracias. Porque tú nos has hecho bienaventurados a través de la revelación de tu Hijo. El día de hoy hemos creído, igual que Pedro, Señor, hemos creído que tú eres el Cristo, aquel que tu Padre escogiste como Rey de reyes. Pero ese Rey vino primeramente a morir para darnos vida. Y hemos creído así, Señor, en el Mesías. Y un Mesías que primero vino en humildad, vino a sufrir, a padecer, para darnos vida, pero también para enseñarnos un camino, el camino de salvación. Y hemos creído en Él y confesamos que es el Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios, no hay duda en nuestro corazón. Y sabemos que eso es una revelación tuya, Padre. Y yo te pido que sea así. Si hay alguien aquí que realmente no ha recibido esa revelación en su corazón, Señor, revélales a tu Hijo, revélales. Que con toda convicción puedan afirmar lo que Pedro dice. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y puedan ser salvos. Y puedan experimentar la vida eterna. Una relación contigo. Y cada día, como veíamos, Señor, que ellos puedan contestar esta pregunta. Y todos nosotros, como tus hijos, cada día podamos contestar y recordar cada mañana que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Señor. Y eso puede transformar nuestra vida, Señor. Por todo lo que leíamos. Es tu iglesia, somos parte de tu iglesia, somos tu cuerpo. Señor, la muerte
ya no tiene dominio sobre nosotros. Tú la venciste en la cruz. Si un día experimentaremos la muerte física, pero sabemos que ese es un paso a la eternidad, Señor. Como Pablo decía, el vivir es Cristo, el morir para nosotros es ganancia. En realidad, Señor, tú venciste a la muerte. Y te damos gracias por eso, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has hecho bienaventurados de esta manera. Con tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a llevar ese evangelio a todo el mundo. En ese momento tú le dijiste a los discípulos, no lo proclamen aún, no lo digan. Pero más adelante, después de tu resurrección, esa fue tu comisión. Vayan y prediquen a todos. El día de hoy estamos, Señor, en esta era, Señor, de gracia, donde tu evangelio es anunciado y predicado como las llaves del reino. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, Señor. Y orar para que haya convicción. Orar para que sea tu Santo Espíritu, Señor, que trayendo convicción a la gente que podamos hablarles. Así como un día trajo convicción a nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias porque todo viene de ti, Señor. Aún esa revelación viene de ti, no es nuestra. Si hemos nacido de nuevo, no es por nosotros. No es por nuestro intelecto, Señor. Es por tu gracia. Porque tú en tu gracia decidiste revelarnos a tu Hijo. Y aún nos diste fe para creer en Él. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la vida eterna. Te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.